Hola a todas, parece que estamos listos para empezar. Bueno, sean bienvenidas todas y todos. Es para mí un placer poder presentar este panel, Violencia Estructural y Desigualdad de Género, Retos Pendientes en México. Muchas gracias a todos por acompañarnos y es un gusto estar hoy para comentar un tema tan relevante y vigente para México. Esto en un contexto en que las desigualdades preexistentes generaron que la pandemia por COVID-19 tenga un impacto desigual en detrimento de las mujeres. Hoy nuestras invitadas nos comentarán desde su experiencia profesional los retos y oportunidades que existen y cómo podemos contribuir a tener una mejor realidad para las mujeres mexicanas. Hoy contamos con un gran grupo de expertas a las que agradecemos profundamente su participación y a quienes tengo el honor de presentar. En orden alfabético nos acompaña la maestra Isabel Herrenguerena, codirectora ejecutiva de X Justicia para las Mujeres. Muchas gracias. También nos acompaña la maestra Fátima Gamboa, también codirectora ejecutiva de X Justicia para las Mujeres. Muchas gracias. La embajadora Sibel Galván Gómez, embajadora representante permanente de México en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Muchas gracias. También nos acompaña la doctora Nadine Gasma Silverman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Muchas gracias. Y también nos acompaña la maestra Alexandra Haas-Pasiuk, directora ejecutiva de Oxfam México. Y finalmente también nos acompaña la maestra Estefanía Vela Barba, directora ejecutiva de Intersecta. Muchas gracias a todas por acompañarnos. Y finalmente tengo el gusto de presentar a nuestra moderadora, Fernanda Gómez Valderas, quien es estudiante de la maestría en Derecho en la Harvard Law School. Sin más que agregar, les doy la bienvenida y le paso la palabra a Fernanda. Muchas gracias, Carmen. Carmen es estudiante de la Kennedy School, también está estudiando una MPA ID y pues muchísimas gracias por hacer la introducción. Carmen, me da muchísimo gusto y es un honor poder estar moderando esta mesa con mujeres tan destacadas y en diversos ámbitos. Les quisiera nada más recordar cómo vamos a tener la conversación. El formato va a ser tener un diálogo por alrededor de 50 minutos, 2 bloques de preguntas por cada una de las participantes. Posteriormente daremos paso a recibir las preguntas del público para que nuestros panelistas las puedan comentar. Y brevemente tendremos alrededor de 3 minutos para que nos den algunas de sus conclusiones. Sin más, procederé a dar la introducción del panel. Básicamente, pues sabemos que a pesar de que en nuestra Constitución mexicana pues se encuentra reconocida la igualdad entre hombres y mujeres, pues la realidad mexicana no refleja esto. Necesitamos cambios culturales y estructurales sustanciales en esta materia. En México diariamente 11 mujeres son víctimas de feminicidio y homicidios dolosos. Las estudiantes a nivel bachillerato muchas veces no tienen acceso a protocolos para denunciar violencia sexual. Tenemos desigualdades salariales, techos de cristal, pisos pegajosos que persisten en la mayor parte de las actividades económicas y también tenemos esta segmentación entre los diversos sectores económicos. Tenemos medios de comunicación que replican estereotipos de género, que revictimizan a las mujeres indígenas y afromexicanas se enfrentan a aún mayores retos para acceder a la justicia y poder ejercer sus derechos. Hay muy pocas instituciones que tienen ambientes propicios para la integración de personas con discapacidad y como estas situaciones existen diversos problemas con los que las mujeres mexicanas tenemos que lidiar a diario. Sin más, me gustaría darle la palabra a la presidenta de LIN Mujeres, Nadine Gassman, para que nos cuente un poco, en su punto de vista, cuáles son las áreas prioritarias para combatir esta desigualdad y prevenir la violencia contra las mujeres en razón de género. ¿Cuáles son algunos de los obstáculos más complejos que han encontrado ustedes a partir de su trabajo? Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta oportunidad de regresar a Harvard de alguna manera.
Me parece muy importante lo que planteas porque estamos, como bien dices, con digamos, leyes muy importantes que nos ayudan, que nos marcan el camino y que tienen y estamos haciendo y desarrollando políticas públicas para lograr estos objetivos. Entonces, por la cuestión del tiempo, yo te diría, en términos de áreas prioritarias, si tú me preguntas y desde el punto de vista de lo que se está haciendo en el Instituto Nacional de las Mujeres, debe ser la mejora de las condiciones materiales de vida de las mujeres, porque la desigualdad económica realmente compromete sus proyectos de vida y sus derechos. Las mujeres siguen teniendo hoy una menor participación económica que los hombres, aún hay brechas muy importantes de desigualdad salarial por el trabajo del mismo valor y sigue siendo mayoría la población femenina del sector informal de la economía. Los números nos muestran esto claramente, ¿no? En términos de desocupación, encontramos en 2020 12% de las mujeres, mientras que los hombres eran menos de 10%. Y esto significa, y especialmente en el marco de la pandemia, como nos los ha dicho la CEPAL, una adición de 23 millones de pobreza, de mujeres en pobreza no en México, sino en la región. Y sabemos que cuando las mujeres y las niñas no tienen acceso a ingresos económicos suficientes o viven en situación de pobreza, no pueden disfrutar de otros derechos como la alimentación, una vivienda digna, educación y salud, pero tampoco pueden disfrutar de derechos como la vida libre de violencia, porque quedan con dependencia económica. Por esto, este tema es central. Y el segundo tema que nos parece central y que estamos trabajando desde el punto de vista de las políticas públicas con algunas de las colegas que están aquí con nosotras, tiene que ver con las acciones para redistribuir el trabajo del hogar y de cuidados no remunerado entre el mercado, el Estado y los hombres, para que no siga cayendo de manera desproporcionada en los hombres de las mujeres y las niñas. Y los datos, pues solo hay que decir que las mujeres dedican 3 veces más del tiempo que los hombres a la tarea de cuidados y el impacto que eso tiene en sus proyectos de vida, en lo que pueden hacer, y por eso la importancia de promover la corresponsabilidad en estas labores, construyendo un sistema nacional de cuidados que promueva la redistribución y la corresponsabilidad, como ya decía yo, de estas labores. Y el tercer punto, que es otra área prioritaria, como bien decías, Fernanda, en tu introducción, es prevenir la violencia contra las mujeres. Y esto a través de la erradicación de estereotipos y estigmas que siguen atravesando sus vidas. Como dije hace un momento, ya sea por ideas de destino, de obligación, las tareas del cuidado, de la alimentación, de la atención, de la limpieza, siguen pesando injustamente sobre los hombros de las mujeres. Y cuando se reproducen estos estereotipos de género, también se reproducen estereotipos que refuerzan en los hombres el mandato de ser proveedores o la agresividad como única emoción permitida. Por eso es importante trabajar también con los hombres y los niños en materia de nuevas masculinidades, al tiempo que trabajamos, obviamente, en el empoderamiento de las niñas y las mujeres. Yo quisiera dejarlo ahí, poniendo en el centro estas áreas prioritarias y diciendo que desde el Mujeres, estos son parte, además de la participación política y la construcción de ambientes libres de violencia y la construcción de la paz, los objetivos del Proigualdad 2020-24, ¿no? Donde realmente ponemos en blanco y negro
los objetivos, las estrategias, las acciones que las dependencias de la Administración Pública Federal están comprometidas y haciendo en el marco del Gobierno de México. Muchísimas gracias, doctora Gassman. Me gustaría ahora darle la palabra a la embajadora Sibel Galván. Pues ella es la embajadora de México ante la OCDE, como ya nos comentaba Carmen. Entonces me gustaría saber sobre ustedes desde la OCDE, ¿cómo han visto esta desigualdad económica? ¿Cuáles son algunas de las áreas en las que se podría trabajar en pro de las mujeres? Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Y bueno, antes que nada, agradecerles a ti y a Isabel el haberme invitado y a la Harvard University Mexican Association. La verdad es un placer y un honor regresar. Yo soy exalumna de la Kennedy, así que me da mucho gusto y especialmente compartir este panel con Nadine, con Isabel, Fátima, Alexandra, Estefanía. Espero no dejar a nadie afuera. La verdad es un tema bien importante. Antes que nada, y la verdad siempre que me invitan a estos paneles, empiezo diciendo la importancia que tenemos que involucrar a los hombres. O sea, yo les pido que en futuros paneles inviten a hombres panelistas. Mientras no involucremos a los hombres en esta discusión, no vamos a poder realmente avanzar en la paridad de género. Y bueno, desde luego el tema de violencia estructural y desigualdad de género, déjenme les platico un poco, como bien mencionas, desde la posición de la OCDE. Efectivamente, con la crisis, como ya lo comentó Nadine, afectó desproporcionadamente a las mujeres, ¿no? Porque no solo en la parte de cuidados del hogar, sino en pérdida de empleo, menores ingresos y desde luego incrementó la violencia doméstica. Entonces, un poco platicarles qué ha hecho la OCDE en temas de género para ayudar en estas cosas. Hace un año, exactamente, poquito antes de que entrara el COVID, en febrero 2020, fue la Semana de Género de la OCDE, donde además tuvimos el gusto de que Nadine estuviera ahí presente también. Entonces, lo primero que es que hicimos una conferencia de alto nivel para erradicar la violencia contra las mujeres. Y como principales resultados, bueno, salió lo que ya sabemos, que la violencia contra la mujer afecta a 1 de cada 3 mujeres en el mundo y que ningún país, sin importar el nivel de desarrollo, ha sido capaz de erradicarla. También como resultado, 21 de los 37 miembros consideraron que la violencia de género es una preocupación importante al tratarse pues, de una violación de los derechos humanos y desde luego tiene consecuencias políticas, económicas y sociales. También por primera vez se llevó a cabo un taller de expertos de masculinidades y creo que eso es bien importante precisamente para atacar la cultura, los estereotipos, cosas que traemos en todos los países desde que nacemos acostumbrados a permitir o a ver como correctas actitudes tóxicas y dañinas. En esa misma semana, 17 embajadoras y embajadores nos unimos a un llamado a la acción de la OCDE para que lleve a cabo políticas para erradicar la violencia doméstica. ¿Y cómo nos puede ayudar la OCDE? La OCDE es un organismo donde su principal activo es que tiene la capacidad de generar datos duros, ¿no? A través del mundo y a partir de estadísticas y de análisis de estas estadísticas, proponer soluciones o apoyar a políticas. Entonces yo creo que eso fue muy importante. Y también por primera vez se creó un grupo de trabajo donde se va a ver la transversalización del tema de género en todas las áreas de gobierno. Entonces yo creo que eso es muy importante lo que está haciendo la OCDE. Esa misma semana algunos embajadores, incluida yo, nos sumamos al International Gender Champions, que yo creo que es una gran iniciativa, donde te piden hacer como unos compromisos, ¿no? Entonces yo, en mi papel de embajadora OCDE, mi compromiso fue impulsar el tema de género en todas las iniciativas en las que yo participe y dentro de la delegación que yo encabezo, incluir un lenguaje de diálogo inclusivo, no sexista, no solo en nuestras comunicaciones oficiales, sino también interpersonales en el interpersonal,
y solicitar que todo mi equipo de trabajo se capacite en equidad de género, porque yo creo que es muy importante involucrarnos a todos. Ahora, ¿qué otra cosa está haciendo la OECD importante? Hay un grupo informal de embajadores que se llama Amigos de Género Plus. El Plus incluye el LGBTI, y de lo que se trata es que nos reunimos mensualmente y siempre se invita a algún campeón de género o alguien que venga a hablar de su experiencia de vida y qué ha hecho en términos de género. Pero hay algo que ha hecho este grupo muy interesante y creo que nos ha ayudado mucho, es que cada vez que nos reunimos se invita a un embajador hombre a que venga a hablar de cómo está el tema de género en su país y qué tipo de políticas públicas están implementando. Entonces ha sido una manera de involucrar a nuestros mismos colegas hombres de la importancia y que nos ayuden a empujar este tema hacia el interior del trabajo de la organización. Hay un proyecto que no quiero dejar de mencionar que se llama Niñas STEM Pueden. Es un proyecto que se creó en 2017. Precisamente fue impulsado por una exalumna de la Kennedy, Gabriela Ramos, que en ese entonces era jefa de gabinete de la OCDE, que junto con la OECD lo que busca hacer es promover que niñas y adolescentes estudien carreras que tradicionalmente no están, las niñas por lo general no se involucran, que son ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y ahora a la sigla STEM le estamos agregando una A como STEAM para incluir arte, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Es una iniciativa muy bonita porque funciona con mentorías, con alumnos, con las escuelas. Hasta el momento tenemos 100 mentoras que han trabajado, que son mujeres que se dedican a alguna de estas áreas y que van y hablan con las niñas y las motivan con webinars, con seminarios. Tenemos a 40,000 alumnas involucradas. Yo creo que ha sido un proyecto piloto que ha tenido mucho éxito y que hoy por hoy nos están pidiendo a México que los ayudemos a exportarlo a toda Latinoamérica. Y finalmente, nada más decirles qué hizo la OCDE ante la crisis de la pandemia. Bueno, hizo un hub, una plataforma digital, donde subió documentos de todo tipo de políticas, economía, medio ambiente, etcétera. Desde luego, el objetivo principal es ayudar a los países a responder a esta crisis y hizo específicamente un documento de las mujeres con el COVID, ¿no? Entonces ya mencionaba Nadine unos números, o sea, el 70% de la fuerza laboral del sector salud son mujeres y ya mencionaba que 3 veces más que los hombres están dedicados a los cuidados de la salud y cómo el COVID incrementó pues la violencia doméstica. En octubre, en la última reunión anual ministerial de la OCDE, se hizo un documento de género especificando qué tipo de acciones y cómo va la OCDE. Hicimos lo que le llaman ahora streaming, ¿no? Pedimos que en todas las áreas de trabajo de la OCDE se vea desde una visión de género y no nada más de la visión técnica tradicional. Entonces, bueno, yo terminaría esta primera intervención diciendo, hay un motto que trae ahorita la OCDE, que es Build Back Better, ¿no? Después de la pandemia. Y yo diría que you cannot build back better if you don't build back equally, ¿no? Entonces yo dejaría aquí mis primeros comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora. Ahora me gustaría darle la palabra a Alejandra Haas. Y antes, bueno, para modificar un poquito la pregunta, pues ya tanto la embajadora Sibel como la doctora Nadine, pues ya nos decían un poco sobre estas desigualdades de COVID que ya existían, bueno, las desigualdades entre hombres y mujeres ya existían y el COVID las incrementó. Hubo un impacto desproporcionado. Entonces, yo sé que en Oxfam también prepararon un informe que se generó se presentó hace poco. Entonces, nos encantaría también escuchar un poco sobre lo que han hecho desde Oxfam, Ale, y exactamente, ¿ustedes qué fue lo que encontraron? ¿Qué es lo que se necesita atender primero para poder ir avanzando en la reducción de brechas de desigualdad y en la erradicación de la violencia contra las mujeres?
Gracias, Fernanda. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a ustedes, a las y los estudiantes, por esta invitación. Efectivamente, Oxfam hizo un informe, El virus de la desigualdad, que se publicó en el contexto de la reunión anual de Davos alrededor del 25 de enero, que este año fue virtual. Y lo que dice el informe, pues es lo que Oxfam viene diciendo muchos años, pero ahora agravado con el tema del COVID, que es: vivimos en un mundo profundamente desigual, un mundo construido sobre la base de privilegiar el capital sobre el trabajo, y en el cual las desigualdades se profundizan cada vez más y se especifican también de acuerdo con las distintas pertenencias, ¿no? En ese sentido, nada más unos datos como generales: las 1,000 personas más ricas del mundo se recuperaron en 9 meses, o sea, los 9 meses de COVID vieron que recuperaron sus pérdidas e incluso generaron ganancias, mientras que el resto del planeta va a tardar alrededor de 10 años en recuperar lo perdido durante los 9 meses de 2020 del COVID, ¿no? Y además, el otro hallazgo en general es que esas 1,000 personas vieron recuperadas sus fortunas de una forma mucho más veloz que en la crisis del 2007, lo cual quiere decir que el mundo camina hacia ser más resilientes a los más ricos y menos resilientes a las personas que viven en la marginalidad. Ese es como el contexto general. Ahora, las comunidades, las personas racializadas, las personas, las mujeres, ciertos grupos de la población, mencionabas tú al principio distintas pertenencias, pues son las personas que siempre pierden, ¿no? Y lo hemos visto a lo largo de la historia, incluso están en los tratados internacionales las categorías de discriminación, porque ya sabemos que mujeres, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual, indígenas, migrantes, en fin, ¿no? Hay una serie de pertenencias, ojo, no minorías, porque sumadas todas las categorías resulta que somos mayoría en el planeta, pero que todas estas personas estamos, digamos, en condiciones en ciertos distintos niveles, siempre en pues la fórmula perdedora, ¿no? Por una o por otra cosa. Yo creo que de destacarse como datos en el informe de Oxfam se dice que posiblemente al final de la pandemia haya 112 millones de mujeres más en pobreza de lo que había antes de la pandemia, y de manera general recupero un dato de la CEPAL del año pasado que dice que, por ejemplo, en México, si tú perteneces a una si tú te atiendes en un hospital privado o un hospital público, tienes en un hospital privado 4% de chances de morir y en un hospital público 19%, ¿no? Son desigualdades estructurales, pero que se reflejan de manera muy poderosa en términos de género. Siempre las mujeres están en el grupo perdedor, pero entre más intersecciones tienen, más posibilidades tienen de vivir digamos, sin poder ejercer sus derechos, las mujeres racializadas, las mujeres indígenas o afromexicanas particularmente, y si viven con una discapacidad todavía más. Eso se ve con mucha claridad en la encuesta nacional sobre discriminación de 2017, en donde justo se hizo ese cálculo y por el tamaño de la muestra permite determinar específicamente que efectivamente a mayores pertenencias, más chances tienes de vivir en una situación de discriminación. Las discriminaciones y las exclusiones operan de tal suerte que sería como difícil decir quién es la persona o el perfil de persona más discriminado, pero según las y los mexicanos que contestaron, más de 100,000 personas, la encuesta nacional sobre discriminación, las personas más discriminadas en México son las mujeres trans, ¿no? Las mujeres que más sufren de discriminación en distintos ámbitos, y eso se puede explicar efectivamente por una cuestión de ciclo de vida, que ocurre mucho en el caso de las mujeres, ¿no? El ciclo de vida tiene que ver con el acceso, por ejemplo, a un registro de nacimiento, que las mujeres indígenas son el grupo que más está excluido de la posibilidad de tener un acta de nacimiento, después el acceso a la educación primaria, después el acceso a la educación superior. Por ejemplo, en el caso de las mujeres indígenas, solo 4% accede a la educación superior. El acceso al trabajo, entonces también hay una diferencia de género, pero también de pertenencia étnica. Por ejemplo, en el caso de las personas indígenas, están sobre representadas en los trabajos agropecuarios de baja calificación. Eso significa que además están sobre representadas en los trabajos que no tienen formalidad laboral. Si hacemos la intersección de, por ejemplo, pertenencia étnica, pero además el hecho de que las mujeres no acceden a trabajos formales en la misma medida que los hombres, justamente porque están cuidando, creo que Nadine ya lo decía, ¿no? El trabajo de cuidados
que representa tanto tiempo en la vida de las mujeres y que hace que no necesariamente tengan acceso a trabajos formales, pues porque no tienen tiempo, porque tienen que estar haciendo el trabajo del hogar no remunerado y el trabajo de cuidados. Tenemos una situación de ciclo de vida realmente muy preocupante para muchos millones de mujeres en México y en el mundo, desde luego. ¿Dónde creemos en Oxfam que están digamos, las prioridades, o más bien desde dónde vemos nosotras nuestras prioridades de acción? Porque yo no diría que son las prioridades, así como el resultado mágico, la solución para todo el mundo. Cada quien tendrá su espacio de trabajo. En nuestro caso hay 3 prioridades muy claras: el sistema de salud universal, que genera desigualdades profundas, y también ahí vemos diferencias en materia de género. Por ejemplo, una enorme dificultad para México de superar las cifras de mortalidad materna, cuando realmente eran pues de los objetivos de desarrollo, ya no me acuerdo cómo se llamaban, los del milenio, ¿no? Los del año 2000, y no logramos bajar ese índice de mortalidad materna, específicamente en ciertas comunidades que justo no tienen acceso, por ejemplo, al IMSS o a los hospitales privados. Entonces, el tema de la salud universal como un mecanismo de igualación social y de redistribución de los derechos. Por otro lado, el Sistema Nacional de Cuidados, que también Nadine ya lo mencionó, ahora está en el Senado a punto de ser votada una reforma constitucional. Lo siguiente es una discusión en las 32 entidades federativas y después una discusión sobre la Ley General de Cuidados, que tendría que tener forzosamente pues una perspectiva interseccional, porque las soluciones de cuidados para unas son muy distintas que para otras, pero sobre todo no nada más con esta lógica, pues 2 lógicas que hay que evitar. Es un tema de las mujeres, no es un tema de la sociedad completa. Los hombres tienen que absorber parte de la carga de cuidados y el Estado también tiene que dar servicios en suficiencia para todas las personas, pero además tampoco verlo nada más desde el punto de vista del cálculo económico de cuánto cuesta, porque no hemos calculado tampoco cuánto cuesta no tener el sistema de cuidados, ¿no? Y el costo social de no tener un sistema de cuidados es sumamente alto. Y en tercer lugar, una reforma al sistema tributario, porque una de las grandes problemáticas con respecto a los problemas de desigualdad en el país y particularmente de género es que nos topamos con pared en términos de los recursos. Cuando realmente hay recursos en México, lo que hay es una muy mala redistribución de estos recursos y por lo tanto sí consideramos en Oxfam que una reforma fiscal es indispensable para que podamos tener recursos en suficiencia para llevar cambios estructurales. Lo último que diría, Fernanda, es que quizá el problema más importante desde nuestro punto de vista es que este no es un tema marginal de pequeñas agendas que pueden ir avanzando. Si no se hacen cambios estructurales y profundos a las estructuras, no vamos a lograrlo. Y la cosa es que, como en todas las luchas por la igualdad, siempre hay personas que no tienen acceso a sus derechos, pero en contraparte hay personas privilegiadas por esta desigualdad y que dan la batalla todos los días para que la estructura desigual no cambie, porque pues quieren mantener sus privilegios, lógicamente, ¿no? Entonces sí necesitamos como comprender que muchas veces los cambios, digamos, cosméticos, no se pueden ver como cambios que realmente van a llegar a cortar las brechas de desigualdad. Se tiene que dar una batalla fuerte por lograr esos cambios sistémicos y estructurales para ver pues datos distintos dentro de 10 años, porque si no nos vamos a encontrar en el mismo lugar en el que estamos ahora. Muchas gracias, Ale. Y pues ya lo comentábamos, ¿no? Ahorita, bueno, en el panel anterior también una de las cuestiones que se resaltaba, la senadora Patricia Mercado, era que pues cuando las mujeres tienen acceso a puestos de decisión, pues no les siguen teniendo a cargo las labores de cuidado, siguen teniendo que ver cómo cubrir esas labores y qué es lo que se hace. Se recurre a otras mujeres, a sus redes familiares generalmente. Y pues en este contexto de COVID, pues hemos visto que la distribución de tareas de cuidados y labores pues ha permanecido. Hay mujeres que antes tal vez tenían una doble jornada, ahora están llevando a cabo una tercera jornada, trabajan, estudian y además cuidan a niñas, niños o incluso personas adultas mayores o alguna otra que requiera cuidados en su hogar. También hemos visto que las llamadas por violencia doméstica han aumentado y pues simplemente las mujeres que también se dedican al trabajo doméstico
pues continuaron muchas de ellas laborando durante la pandemia o perdieron sus trabajos. Y también tenemos que recordar que, pues, a pesar de que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las trabajadoras domésticas también tenían derecho a tener seguridad social, pues esto no se ha terminado de materializar. Está el programa piloto del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero en la práctica hemos visto muy poca incorporación. Con esta introducción, pues ahora me gustaría darle la palabra a Isabel Reguerena para que nos continúe dando un poco de esta perspectiva de qué es más de lo que tenemos que lo que tenemos que prestar atención. ¿Qué obstáculos han encontrado ustedes en las áreas que trabajan en X Justicia? Muchas gracias. Muchas gracias, Fer. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes, con mujeres que admiro tanto, para platicar este tema tan importante que, como dices, en COVID se ha puesto la lupa en esto. Muchas veces en muchas conferencias se ha tocado como el COVID lo único que ha hecho es que miremos problemas estructurales que llevábamos mucho tiempo teniendo y estos han empeorado, como el tema de cuidados que ya mencionaba. Desde X hemos trabajado y hemos mirado los diferentes tipos de violencia que están viviendo las mujeres ahorita en COVID. ¿Y cuáles son las respuestas a eso? Como bien mencionabas tú, con datos del año pasado, si comparamos abril de 2020 con abril de 2019, hubo un incremento de 45% en las llamadas al 911 por violencia doméstica. Asimismo, hubo un incremento en las carpetas de investigación. Esto es lógico. ¿Por qué? Porque las mujeres están en casa con su agresor. Entonces, eso nos hizo mirar desde X cómo estaba funcionando las instituciones para dar acceso a la justicia a las mujeres que sufren violencia en el hogar. Y analizamos una política pública que lleva muchos años existiendo y es la política pública, que son los centros de justicia para las mujeres. Desde X hemos analizado que es una gran política porque en un mismo lugar tienes asesoría legal, médica, psicológica y empoderamiento económico, que es básicamente bolsa de trabajo y capacitación, así como una ludoteca y muchos casos de ellos tienen refugios temporales. Sin embargo, hemos notado que hay una disparidad en el servicio que dan estos centros de justicia debido a la falta de estructura y de estructura legal también que tienen. Ahorita se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados una reforma que le incluye en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Esperemos que ahora la aprueben en el Senado y esto fortalecería. Pero cuando analizamos en 4 estados, usando la transparencia, miramos los acuerdos y las páginas de internet de Oaxaca, Tlaxcala, Yucatán y Coahuila, nos dimos cuenta que primero no había información accesible y no se habían adaptado al cambio como tal del acceso a la violencia. Entonces vemos casos donde una mujer llega, no queda claro cuáles son los casos prioritarios, o sea, tenemos casos donde llega la mujer y dijo que fue violada hace una semana y no la quieren atender porque solo están atendiendo a las mujeres que violaron ese día. Mujeres que llegan golpeadas y dicen que no están lo suficientemente policontundidas para que les den el servicio, y el tema de los estereotipos que Nadine tocaba muy bien, este rollo de una mujer que llegó, que le quitaron a su hija el esposo y le decían, tú eres muy dulce, es que la mujer debe de ser dulce, regresa con él y pídeselo. Además de los centros de justicia, miramos el Poder Judicial, ¿no? Y aquí emitimos el informe sobre centros de justicia, se llama Violencia en Espera. Sobre los poderes judiciales emitimos 2 informes. Uno que se llama Desprotección Judicial, donde analizamos los acuerdos de los poderes judiciales de los 32 estados. En principio aquí es un tema bien interesante y que queremos poner sobre la mesa, es un lenguaje que no es ciudadano. Una mujer que se acerca a ver uno de estos acuerdos no entiende qué servicio puede acceder o qué no, porque como saben hubo suspensión de ciertos servicios. Analizamos los servicios que se estaban dando en el Poder Judicial y la verdad es que son mínimos los que atienden órdenes de protección que son básicas para salvar la vida de una mujer cuando alguien te está atacando, medidas provisionales, pensión alimenticia, que es lo que comes,
convivencia. Entonces, nos dimos cuenta que el Poder Judicial no estaba adaptándose a las necesidades de las mujeres. Pero no solo las mujeres víctimas de violencia doméstica, sino también estaban olvidando a las mujeres que son víctimas en México de violencia institucional, que son las mujeres privadas de la libertad. Seguramente Estefanía va a platicarles que Intersecta hizo un análisis, ha subido muchísimo la población penitenciaria. ¿Por qué? Por esta tendencia que hay ahora en México del populismo punitivo, que es cárcel para todo. Y en esto incluye ampliar los delitos para prisión preventiva oficiosa, o que es prisión preventiva automática. Esto ha hecho que suba la población penitenciaria. Sin embargo, cuando analizamos los acuerdos para ver cuáles poderes judiciales veían casos de preliberaciones, que están en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que son casos en los que puedes salir si cumpliste ciertas características, vimos que solo 7 de los 32 aceptaban esas peticiones y 6 tenías que haberlo pedido antes de COVID. Entonces, el sistema está funcionando para meter a gente a la cárcel, pero no para sacarla. Esto en COVID es gravísimo porque tenemos un hacinamiento brutal donde, por ejemplo, en Estado de México el 70% comparten celda con 15 personas y el 30% de la población penitenciaria no tiene acceso a agua. Asimismo, Fátima hablará un poco más de eso, pero tenemos una ley de amnistía que si bien fue aprobada en abril y a la fecha no ha liberado a ninguna persona. Estos son, además, el último punto a tocar rápidamente es la preocupación sobre la militarización de la seguridad pública, que a las mujeres nos está afectando de manera muy importante. Un ejemplo de esto son los datos que nos arroja la Encuesta Nacional de Población Penitenciaria, donde las mujeres detenidas por la Marina fueron violadas sexualmente el 41%. Y las detenidas por el Ejército, 21%. O sea, casi la mitad de las mujeres detenidas por la Marina fueron violadas. Esto nos dice que este discurso de que la Guardia Nacional viene a protegernos, teniendo un mando militar, los números y la evidencia nos muestran lo contrario. Y con esto terminaría para cederle la palabra a mi compañera Fátima. Muchas gracias, Isa. Por ahora me gustaría hablar primero con Estefanía para terminar esta ronda de preguntas y Fátima que nos comente en el siguiente bloque todo lo que están haciendo en X al respecto. Lo único que me gustaría comentar y que creo que no es gratuito es esta parte que también mencionabas, Isa, de cómo la militarización también nos afecta desproporcionalmente. Pues sabemos que varias de las sentencias en las que ha estado involucrado el Estado mexicano ante la Corte Interamericana pues tienen que ver con el abuso o en este caso pues violación por parte de militares y policías a mujeres. Tenemos el caso de Inés, tenemos el caso de Valentina y pues también recientemente se dio la sentencia sobre el caso de Atenco. Entonces creo que no es menor estas cuestiones que comentan. Estefanía, por favor, gracias. Muchísimas gracias, Fer, y también un saludo a todas y a todos, donde sea que estén. Qué mala onda que no nos pudimos ver en persona, pero bueno, tenemos Zoom y un año después no se deja de agradecer. Sé que tengo poco tiempo, entonces voy un poco al grano. A ver, creo, y esta es una reflexión personal, que en este año, desde mi perspectiva, en muchos espacios, no se duda que si queremos entender el COVID, por no decir si queremos entender el mundo, una de las cosas que tenemos que ver son impactos diferenciados entre hombres y mujeres, ¿no? Creo que ha sido exitoso los movimientos feministas del mundo en posicionar esto en la agenda. Queda pendiente, y no lo quiero dejar de mencionar, y ahorita ahondo más, quizá, por ejemplo, la discusión es, si bien se reconoce que la violencia de género es un problema, quizá no todas las violencias ameritan la misma atención, ¿no? Quizás si se habla de las mujeres, cuando le rascamos hay ciertas mujeres a las que hacemos referencia más que otras, pero de alguna manera ya no nos estamos peleando por si esto es un asunto o no, sino yo diría mucho del problema estriba en cómo se resuelve. Desde aquí también quiero empezar reconociendo
una apuesta fundamental que ya la mencionaron sobre todo Nadine y Alejaz, que tiene que ver, y creo que COVID lo ha evidenciado incluso más, cómo para desarticular desigualdades, la apuesta principal tiene que ser principalmente políticas redistributivas y repensar sistemas. No solo el patriarcado, que a ese habría que abolir, sino también estamos hablando de, por ejemplo, capitalismo, y cómo todo, y no solo el capitalismo, creo que también ahorita lo mencionó Alejaz y es fundamental y que tiene que ver también con esto, sistemas de salud, sistemas universales, ¿no? Que construyen sociedades desiguales por todas partes, ¿no? Ahí nomás reconocer dos cosas. Uno, creo que para las mujeres, y esto me parece fundamental reconocerlo, es importante promover políticas redistributivas explícitamente pensadas en desigualdades de género. Creo que el Sistema Nacional de Cuidados al que hace referencia Nadine es el ejemplo por excelencia, donde sabemos que los cuidados están distribuidos de forma desigual, sabemos que tiene que ver con el machismo, con el sexismo básico, y tenemos que repensar la manera en la que los cuidados se distribuyen. Pero por otro, no quiero dejar de resaltar lo que dijo Alejaz, que también para las mujeres, políticas redistributivas que no necesariamente se anuncian como para las mujeres como quiera pueden tener impactos fundamentales. Y esto lo digo porque muchas veces se reduce los temas de las mujeres a lo que explícitamente tiene la palabra, a pesar de que puede haber políticas universales que también ellas acaben siendo las beneficiarias principales, ¿no? La reforma en la que hace Ale del sistema de salud, las reformas fiscales, que también ahí desde Intersecta compartimos. Aquí no quiero dejar de mencionar uno de los destellos de esperanza este año fue aquí en México, la discusión que dio la colectiva Menstruación Digna México, de la cual Intersecta es parte, que impulsó una iniciativa para quitar la tasa del 16% sobre productos de gestión menstrual y nos obliga, digamos, a voltear a ver el sistema fiscal, las políticas fiscales, o sea, no solo cómo se gasta, sino cómo se recaba ese dinero y cómo en esa recabación de ese dinero también se perpetúan distintos estereotipos, distintos sesgos que acaban impactando desproporcionadamente a las mujeres, ¿no? Ahora, lo segundo, y haciendo, digamos, eco de lo que dice Isa, sin duda de nuevo creo que la apuesta está en la redistribución. Lo que preocupa en el contexto de México es cómo, a pesar de que ahí debe estar la apuesta, específicamente las políticas punitivas no dejan también de tener un atractivo muy particular y específicamente para los problemas que afectan a las mujeres, sobre todo la violencia. Violencia que el movimiento feminista logra poner sobre la mesa, violencia que el movimiento feminista logra visibilizar, desde los feminicidios hasta la violencia digital, hasta la violencia política. La respuesta primera muchas veces y a veces única tiende a ser la reforma del sistema penal. Y una de las cosas que nos ha preocupado en Intersecta es cómo incluso en el nombre de los derechos de las mujeres se han justificado reformas que atentan contra el régimen de los derechos humanos, como es el caso de la reforma del 2019 a la prisión preventiva oficiosa, que violenta todos los tratados internacionales. La Corte y Comisión Interamericana reiteradamente han dicho que la prisión preventiva oficiosa es una vulneración al debido proceso, es una vulneración al derecho a la libertad personal, pero de cualquier manera se amplía y lo que nos preocupa a nosotros es cómo se utilizan los derechos de las mujeres para plantear estas reformas como necesarias para el acceso a la justicia. Y ahí, como bien dice Isa, en Intersecta le hemos dado el seguimiento a los efectos de esta política y una de las cosas que nos parece importante resaltar es que justo una política que se ha articulado en el nombre de los derechos de las mujeres, a quienes más ha impactado son a las mujeres. Actualmente, mientras que los hombres que están en prisión, 4 de 10 están en prisión preventiva, en mujeres es 5 de 10. O sea, de 2 mujeres que hay en la cárcel, una está sin sentencia. Y 2020, en pleno COVID, vio el aumento en los últimos 15 años más dramático en la tasa anual de mujeres en prisión preventiva. Entonces, esto es también muy interesante como, por un lado, las mujeres que son víctimas de violencia familiar, las mujeres que son víctimas de violencia laboral, acuden al sistema de justicia y no funciona, pero este sistema de justicia que tenemos sí funciona para encarcelar sin ningún tipo de evidencia a mujeres por otro tipo de delitos que tradicionalmente no hemos visto como relevantes para el feminismo, y aquí el trabajo de X ha sido crucial. No es solo las mujeres condenadas por matar a sus agresores, sino también, por ejemplo, la desproporción de mujeres acusadas por delitos contra la salud.
Y por otro también, y que tiene que ver con COVID, nos preocupa en Intersecta, por ejemplo, la apuesta larga, no es nueva, pero que persiste actualmente por la militarización de la seguridad pública. Justo si retomamos esta idea, digamos que los retos de las mujeres no se explican solamente por el patriarcado, sino cómo el patriarcado se entrelaza con otros sistemas, y COVID es otra vez el ejemplo. O sea, la vida antes de COVID y la vida después de COVID no es lo mismo. Podríamos tener exactamente el mismo sistema, pero hay factores que exacerban o reducen los riesgos. Lo que hemos visto en Intersecta, y recién el semestre pasado publicamos un informe que se llama Las dos guerras, es cómo la crisis actual de homicidios y feminicidios de mujeres no puede entenderse sin el impacto que ha tenido la intensificación de la militarización que ocurrió a partir del sexenio de Felipe Calderón. Hablamos de intensificación precisamente porque es un proceso viejo, pero puede verse a través de presupuesto y puede verse a través de soldados desplegados, cómo han ido en aumento, y más que contener la violencia, más que reducir la violencia, la han exacerbado, no solo la de los hombres, sino también los de las mujeres. Y nos preocupa también, digamos, justo el año pasado, que saben que unas de las discusiones giraban en torno a el presupuesto y la austeridad, cuando el gobierno sacó el primer acuerdo, digamos, de recortes, precisamente las instituciones que no vieron recortes fueron Sedena, Semar y Guardia Nacional, además de la Secretaría de Salud. Entonces, también hay una preocupación. De nuevo, estamos viendo homicidios, pero como dijo Isabel, las afectaciones a las mujeres de la militarización no son solo los homicidios, no son solo las detenciones, porque las mujeres también son detenidas por las Fuerzas Armadas, también son violentadas por las Fuerzas Armadas, sino nos preocupa esta apuesta institucional de que ciertas instituciones queden más fortalecidas que otras, que de lo que veo en este panel todas estaríamos de acuerdo que ahí debería estar a corto, mediano y largo plazo la apuesta, ¿no? Y hasta ahí lo dejo de nuevo como algunas de las preocupaciones general, pero que en COVID persisten y que para nosotras son particularmente relevantes para las mujeres y el problema de la desigualdad de género. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora me gustaría darle la palabra de nuevo a la doctora Nadine para preguntarle, bueno, ya nos comentaba usted que una de las grandes apuestas es pues esta redistribución de cuidados entre hombres y mujeres. Sabemos que pues, se ha hecho bastante empuje, por ejemplo, para que la maternidad no sean solo pues algo en el papel, sino que efectivamente se lleven a cabo. Hay bastante reticencia, sobre todo en las instituciones privadas, en empresas, para llevarlo al cumplimiento. ¿Cuáles serían algunas de las acciones que dado el contexto mexicano, pues también atendiendo a la escasez de recursos, porque pues quisiéramos hacer muchas cosas, pero a veces también dependemos de presupuestos, cuáles serían 3 de las acciones en las que idealmente podríamos enfocarnos para avanzar un poquito? Ya hablaba Ale sobre que pues no podemos hacer algo independientemente, sino que al final es un trabajo conjunto. Pero desde InMujeres, ¿cuáles son algunas 3 acciones que se podrían adaptar en el corto y mediano plazo para poder hacer frente a las situaciones de violencia que vivimos las mujeres? Bueno, muchas gracias y súper interesante. Saludo con cariño a todas las amigas y compañeras que están en este panel y a las que nos están viendo. Mira, la gran apuesta que estamos haciendo desde el Instituto de las Mujeres, y yo diría desde el Gobierno de México, es la implementación del Proigualdad, ¿no? Es este programa, es esta hoja de ruta que hicimos escuchando a las mujeres, recorriendo en el país, viendo las especificidades de las mujeres que Ale también hablaba, y viendo cuáles son sus expectativas en relación a lo que el Gobierno de México tiene que hacer. Y en esto, en un diálogo muy franco y muy productivo con más de 73 dependencias del gobierno federal, hicimos el Programa Nacional de Igualdad que se publicó en diciembre del año pasado y que te da una hoja de ruta muy detallada. Yo digo que cada una de las 267 acciones del Proigualdad es una revolución, porque habla de cuestiones muy estructurales y estructurantes que cambiándolas vamos a
cambiar desde la tenencia de la tierra, que como ustedes saben es un tema central para las mujeres indígenas y rurales, hasta la inclusión de la educación en sexualidad integral en los currículums de la Secretaría de Educación Pública, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud para realmente atender las necesidades de las mujeres, no solo en la salud sexual y reproductiva, pero también ahí, pero en todos los tipos de salud. Y así, bueno, podría dar ejemplos muy diversos relacionados con este tema. Y lo que hemos visto es que eso que está en el papel y que hemos estado, que digamos, diseñamos en este diálogo con las mujeres y con las instancias está empezando a dar resultados, ¿no? Entonces tú tienes, por ejemplo, una Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales que ha integrado en el trabajo agrario a las mujeres, fomentando su participación en áreas naturales protegidas donde actúan como protagonistas del cuidado ambiental. O tienes el trabajo que estamos haciendo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que por primera vez en la historia ha incorporado a los mecanismos de las mujeres, a las instancias de las mujeres, a las mesas de construcción de paz y seguridad. Estas mesas que se reúnen todos los días para analizar cómo van los homicidios y los robos, etcétera, ahora van a discutir ahí y acordar cómo disminuir, cómo abordar el tema de violencia contra las mujeres. Y estamos trabajando el programa de Mujeres Constructoras de Paz como una forma de reconocer y potencializar el papel de las mujeres, no solo para prevenir la violencia, pero para construir una paz positiva que realmente sea el desarrollo. Y cuestiones también muy puntuales como la Comisión Federal de Electricidad, que tiene un programa de igualdad y desarrolló una app para internamente abordar el tema del acoso y el hostigamiento sexual. Y así te podría dar diferentes ejemplos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? O sea, la política pública mexicana hoy en día tiene una hoja de ruta, tiene una priorización basada en las necesidades de las mujeres por las propias dependencias de inversión de tiempo y de recursos en abordar estos temas. Está en camino, esperamos tener en este periodo de aquí al 24 cambios muy sustantivos, pero evidentemente es la parte de la política pública que tiene que ir de la mano escuchando a las mujeres, a las organizaciones, dialogando con la sociedad, viendo dónde están los puntos de aceleración y de acuerdo. Y bueno, ese es el papel que tenemos en el Instituto Nacional de las Mujeres, entendiendo que hay muchísimo que hacer, que la pandemia, como bien decía Estefanía, puso una lupa y visibilizó, puso a flor de piel estas cuestiones que estaban ahí, algunas que eran invisibles y muy difíciles de hablar, hoy día son mucho más fáciles. ¿Qué estamos haciendo? Sistema Nacional, como decía alguien, ya pasó, o sea, el derecho al cuidado y al tiempo propio están en una modificación de la Constitución, se espera que el Senado lo ratifique y estamos ya trabajando en cómo sería un sistema nacional de cuidado que realmente haga esta responsabilización entre el sector público, el sector privado y las familias. Entonces, bueno, trabajamos mucho como todos los días para que esto se vuelva una realidad. Así que, pues ahí estamos. Muchas gracias. Ahora continuaríamos con la embajadora, Sibel. Nos comentaba usted sobre, pues, la importancia de la transversalización de temas de género, ¿no? Creo que algo con lo que luchamos constantemente es que se diga que los temas, pues, de género solo nos competen a las mujeres y eso no es cierto. Al final, pues, todas las acciones y decisiones del gobierno tienen un impacto
y no necesariamente, como ya comentaban nuestros panelistas, pues tienen que ser acciones afirmativas para tener un impacto positivo en la vida de las mujeres. Me encantaría que nos comentara un poco más sobre qué es lo que tal vez faltaría y que todavía no está puesto sobre la mesa para terminar con esta transversalización de temas de género. Nos contó que ya había ciertas acciones, pero me gustaría más bien preguntarle qué es lo que no se ha visto y en su opinión podría servir para reforzar las acciones que ya se están llevando a cabo. Claro que sí, mira, Fernanda, a lo mejor no quiero omitir, yo creo que falta mucho, por hacer, yo creo que estamos viendo los frutos que se iniciaron hace probablemente 25, 30 años. ¿En qué se está enfocando la OCDE? Y es un poco parte de mi respuesta. O sea, a la hora de hacer transversal el tema de género en todos los trabajos de la OCDE, desde luego, desde el área de competencia de la OCDE, es precisamente meternos a cada tema y ver cómo afecta el género. Y la especialidad de la OCDE es generar datos duros, ¿no? Es un poco, digo, lo estoy reduciendo muy simplista, pero es basarnos en poder lograr datos duros, basarnos en evidencia y buscar políticas después de esa evidencia para mejorar las cosas. Un ejemplo, por ejemplo, en la parte tecnológica, ¿no? De inteligencia artificial, de la digitalización, que ahorita pues es una transformación tecnológica que nos está abrazando a todos. Cuando uno empieza a tener al principio estos robots que te contestaban en el GPS y en las computadoras, eran mujeres, ¿no? O sea, desde ahí hay un tema de género, o sea, ¿por qué la mujer es la asistente, no? ¿Por qué no empezaron poniendo una voz de hombre como asistente en los teléfonos, en el Siri? Digo, ahora ya ha habido acciones hacia ese lado. Entonces, un poco en lo que nosotros estamos tratando de sensibilizar y nos ha costado mucho trabajo, es precisamente ver cómo en todas las áreas te impacta en educación, ya lo vimos, ¿no? No solo en la parte de si las niñas prefieren estudiar unas materias u otras, sino familiarmente, como por ejemplo en las familias mexicanas tradicionalmente, pues es importante que los niños estudien, pero no necesariamente que las niñas estudien, y entonces de alguna manera en la misma familia le dan prioridad a que los hombres sean los que desarrollen ciertas habilidades versus las mujeres. Lo ves, por ejemplo, en los trabajos, ¿no? Mismo en el servicio exterior, y ahorita hago el promocional de la política exterior feminista, pero tú hablas con las personas, en el servicio exterior entras desde abajo y vas subiendo de rango, ¿no? Dos personas que entran hasta abajo, un hombre y una mujer, llegan su primer día de trabajo y a la mujer le piden el café y al hombre lo ponen a escribir una nota técnica. O sea, todas esas cosas es lo que la OCDE intenta documentar con datos, ¿no? Decir qué proporción tienen, o sea, y ver cómo puedes ir evolucionando. Entonces yo te diría, ¿qué falta? Yo creo que falta mucho. ¿Qué sí puede hacer la OCDE en ayudarnos? OCDE, yo siempre digo, es como una gran universidad que tiene todas las materias excepto dos, que es Derechos Humanos y Cultura, aunque ahorita ya nos estamos empezando a meter a cultura por el impacto del COVID, y lo que estamos tratando de hacer es buscar datos granulares en todas esas áreas, ¿no? En las áreas económicas, en las áreas de comercio. Vi por ahí que hay una pregunta en el chat, en las áreas de cohecho, también ahí, o sea, lo que estamos tratando de hacer para apoyar es la equidad de género, es documentar los datos para a través de esos datos duros buscar políticas que ayuden hacia la equidad de género, ¿no? Yo ahí dejaría mis comentarios. Muchas gracias. Lo que menciona es fundamental. Este tipo de utilizar la tecnología, pues muchas veces nos lo venden como que la tecnología no tiene los sesgos que tenemos las personas, que la tecnología o el uso de inteligencia artificial va a solucionar nuestros problemas, y pues no es cierto. Hay varios estudios, no solo en la Universidad de Harvard, a través de la Kennedy School y de la Facultad de Derecho, pues que hablan sobre la discriminación algorítmica por razón de género y por razones raciales. Entonces, creo que es algo que ahora nos estamos enfrentando, que los sesgos que siempre pues hemos tenido, ahora
de alguna manera pues, los estamos replicando en el uso de la programación y el uso de estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial y algoritmos. Me gustaría ahora darle la palabra a Fátima, a que nos cuente un poco más pues experiencia. La verdad es que también me da mucho gusto que esté aquí con nosotras y pues una digna representante de las mujeres mayas mexicanas. Hola, gracias Fer por la presentación. Hola, buenas tardes. Antes de iniciar también quiero agradecer de manera personal a mi colega Isabel, ya que compartió su tiempo y su espacio conmigo como un acto, digamos, de sororidad y de cruzar fronteras y mundos entre mujeres diversas. Un poco para retomar lo que decían las compañeras Ale, Estefanía, en México vemos cómo el racismo, el género y también el sistema económico ha provocado que las violencias, la pobreza y los asesinatos tengan un impacto desproporcionado también en los pueblos indígenas, pero sobre todo en las mujeres indígenas y su acceso a la justicia. Yo les quiero mostrar o les quiero ejemplificar algunos rostros de la discriminación en México. Leti es una mujer maya que en 2012 fue violada por un vecino y hasta ahora no ha obtenido justicia. El primer lugar en donde acudió para denunciar fue su autoridad comunitaria. Y sin embargo, como en muchos otros casos, ahí no se pudo resolver nada. El derecho a la justicia indígena no se les está garantizando a las mujeres, a pesar de ser el primer lugar en donde acuden para resolver sus conflictos. Pues existen leyes, políticas, reglamentos que quitan o limitan la posibilidad de acceso a la justicia de las mujeres y que esta justicia se pueda revitalizar, fortalecer y responder a los casos de violencia. El Estado no ha valorado y garantizado esta justicia. Asimismo, Leti nunca tuvo información sobre todos los derechos y los servicios a los que podía acceder como una víctima de violencia sexual. Como Leti en México, las mujeres indígenas se enfrentan a brechas en el acceso a la información sobre sus derechos y las instituciones que los garantizan. A pesar de esto, en el marco de la crisis sanitaria, el presidente dictó un acuerdo de austeridad republicana, en donde recortó más de la mitad del presupuesto destinados a las casas de las mujeres indígenas. El único programa operado por organizaciones de mujeres indígenas en comunidades para promover derechos y el acceso a la justicia. Cabe destacar que en México no se cuenta con datos sobre cuántas mujeres indígenas son asesinadas o víctimas de feminicidio. Adela García, mazateca, fue condenada a 20 años de prisión al ser juzgada sin perspectiva de género y violaciones al debido proceso, pues nunca tuvo un traductor o un intérprete. Pasó más de 8 años de prisión y fue liberada únicamente porque su caso salió en los medios de comunicación. En México, según la relatora de la ONU, existen únicamente 25 defensores públicos federales bilingües certificados para más de 7 millones de indígenas que hablan su idioma propio. Además, en la cárcel, como decía Estefanía, y sin sentencia, es decir, en prisión preventiva, hay más mujeres indígenas que solamente hablan su lengua, es decir, mujeres indígenas monolingües con respecto a hombres y mujeres que hablan español. En el caso de Adela, su caso se pudo conocer porque se hizo mediático. Pero ¿cuántas sentencias injustas existen que aún no son transparentes? Si bien desde X Justicia ya logramos que se apruebe la ley para que todas las sentencias sean transparentes, esto aún no es una realidad. Domitila y Araceli son mujeres indígenas que fueron arrestadas y sentenciadas por delitos de posesión y tráfico de drogas. Ambas fueron juzgadas sin perspectiva de género y los jueces no consideraron las causas de exclusión, pobreza y las necesidades en las que se encontraban. En pandemia, para despresurizar las cárceles y como reconocimiento justo a las injusticias cometidas por un sistema penal que ha criminalizado a grupos históricamente vulnerables, se decretó la ley de amnistía. Sin embargo, como dijo Isa, a más de 9 meses aún no se ha liberado
a ninguna sola persona por este mecanismo. Desde X hemos identificado que la Comisión de Amnistía trabaja con arbitrariedad, lentitud y opacidad. Por último, las políticas de desarrollo de este gobierno dirigidas a los pueblos indígenas, en especial lo que tiene que ver con la tenencia de la tierra y el territorio. En concreto, el proyecto del Tren Maya no ha garantizado los estándares del consentimiento y la consulta, y mucho menos la participación de las mujeres, pues en los foros de consulta, de cada 2 hombres que han participado, únicamente ha participado una mujer. Estos son los reflejos de una violencia estructural y sistemática que vivimos en México, frente a las cuales X Justicia para las Mujeres o en X Justicia estamos buscando y construyendo alternativas de justicias. Queremos que se nos garanticen esas justicias que solamente se van a construir si nos ponen a las mujeres en el centro, mediante una democracia y una participación en las organizaciones civiles para recuperar esas verdades históricas, diversidades de cuerpos y contextos diferentes situados. Gracias, Fer. Muchas gracias, Fátima. Ahora me gustaría darle la palabra a Ale Haas, pues para que nos cuente también su perspectiva. Me gustó mucho que fuera tan enfática en esta necesidad de tener una perspectiva interseccional, porque muchas personas creen que pues hay que tratar como por aparte si perteneces a una comunidad indígena o si tienes una discapacidad, y no es cierto. En la realidad, pues a todas las personas nos atraviesan distintas condiciones de identidad, distintos factores que, como ya mencionaba Ale, pues nos pueden poner en esta esfera como de mayor, bueno, de estar como en el grupo de personas que les afectan más todo lo que sucede. Entonces me encantaría escuchar cuáles podrían ser algunas acciones que se pudieran tomar también desde la sociedad civil y el activismo para buscar tener pues estas acciones interseccionales y que no solo piensen a las mujeres como mujeres cis, sino que de alguna manera también se incluya a las mujeres trans. Gracias. Gracias, Fernanda. Pues yo creo que darnos cuenta que el mayor éxito de la construcción de este mundo desigual proviene de dividir las luchas y de fragmentar los intereses, ¿no? Esa es como una fórmula perfecta para hacer que esta mayoría de personas discriminadas en la tierra y en el país, pues no trabajen juntas hacia cuestionar el sector de los privilegios, ¿no? Creo que eso ha sido muy exitoso y habría que comprenderlo mejor. Hay gente especialista en esos temas que sería interesante escuchar tanto cómo se han construido, pero desde mi punto de vista, una de las cosas que ha ocurrido pues es justo como esta lógica de siempre anteponer otros intereses a la agenda compartida. Ocurre en el sector de discapacidad, en donde a veces hemos visto como contraposición entre grupos de distintas discapacidades luchando por un presupuesto ínfimo, cuando todas juntas deberíamos de pensar en cómo luchar por un presupuesto mayor para todo el grupo de discapacidad. Y también ocurre cuando, por ejemplo, se intersectan, y ahora en el próximo periodo electoral lo veremos con más fuerza, el tema de género con partidos políticos, ¿no? Y entonces se genera como gran confusión y se habla de legitimidad de las agendas y de quién tiene la voz verdaderamente real y representativa, en fin. Creo que hay mucho que aprender del feminismo o de los feminismos, justamente, algunos de ellos pues muy avanzados en este tema de construir con las voces de las personas que pertenecen a los grupos y de no tener la pretensión de que se está representando a todo mundo, pero al mismo tiempo de poder también superar el tema de la representación como el único legitimador de la agenda, ¿no? Por supuesto que todas las mujeres en México pueden hablar por las mujeres indígenas en primer lugar por sí mismas, pero eso no nos quita a las demás la responsabilidad de reconocer las problemáticas a las que ellas específicamente están sometidas y a preguntarles cómo nos podemos acercar a agendas que beneficien más el acceso a sus derechos, ¿no? Entonces me parece que por un lado hay que no caer en la trampa de pues también de quienes quieren como dividir y fragmentar las agendas para generar en apariencia como agendas muy pequeñas, y eso lo hizo el Estado
Estado mexicano históricamente, ¿eh? O sea, el Estado mexicano construyó distintas instituciones específicas y lo que hace es que te obliga a escoger una pertenencia en lugar de tener como esta complejidad de la identidad que finalmente pues no es nada más de con una sola definición, sino una se identifica con muchas pertenencias y esa división de las pertenencias justo, perdón que insista, fragmenta las luchas y fragmenta la exigencia, sobre todo la presión, ¿no? Habiendo dicho eso, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es como identificar cuáles son las reformas más estructurales que pueden ser acompañadas de una visión interseccional, pero que dándole en el clavo en esas reformas podemos avanzar, ¿no? Por eso me refería al principio en mi primera intervención al sistema fiscal, por ejemplo, o al sistema de cuidados o al sistema de salud. También se podría abordar el tema educativo, ¿no? Que también está fragmentado y que también le da peores servicios a las personas más pobres, ¿no? Finalmente así funciona el Estado mexicano. El Estado mexicano tiene mejores servicios para los más ricos y peores servicios para los más pobres, más crecimiento de los impuestos en las personas que tienen menos ingresos y conforme se va subiendo de decil se cobran menos impuestos. En fin, está todo armado para que cierto grupo de personas permanezcan en una situación de ventaja y de privilegio y el resto permanezca con peores servicios y en peores condiciones, ¿no? Entonces creo que justo estas agendas amplias de cambio estructural, que no quiere decir que no haya que ver la interseccionalidad y que no haya que ver las especificidades, ¿no? Que el riesgo ahí, por supuesto, es, por ejemplo, creo que también lo decía y lo digo muy brevemente, hacer un sistema de cuidados concebido, por ejemplo, desde la lógica de lo urbano y no desde lo rural, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas las soluciones que tienes es que si la guardería y que, pues igual y eso para el mundo rural no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, creo que la CEPAL hace referencia a esto de la universalidad sensible a las diferencias, que me parece que es una buena síntesis de una aproximación en la construcción de política pública y de discurso y de análisis que tendríamos que tener siempre presente. Necesitamos lograr derechos para todas y para todos, pero también tener sensibilidad, el ojo puesto y los recursos puestos en acortar las brechas de desigualdad, ¿no? Entonces, para los grupos específicos, a mí me parece muy llamativo, por ejemplo, que un sector privilegiado de la sociedad, sale el presidente a decir que van a darle 2 años antes a las personas indígenas sus pensiones, ¿no? De adultos mayores y adultas mayores, y hay un grupo de la sociedad que sale a decir eso contraviene los principios de igualdad. Pues, ¿cuáles principios de igualdad, no? O sea, como que se les fue el siglo XX, ¿no? Como que no pasaron del 19 al 21 directo y no estuvieron en el siglo XX. O sea, sí hay mucha como discurso de igualdad cuando se trata de mantener los privilegios y poco discurso de igualdad cuando se trata de cuestionar estas estructuras de poder, ¿no? Entonces, eso, yo diría como una visión estructural, una visión universal, siempre sensible a las diferencias y con metas muy concretas, Fernanda, porque creo que otra cosa que ha hecho mal el Estado mexicano históricamente es que no se mide por el éxito real de sus políticas, ¿no? Se habla mucho de todo el esfuerzo que hizo México, por ejemplo, en política social en los últimos 20 años. Sin duda ha habido gente valiosísima y brillantísima que ha trabajado sobre eso, pero lo cierto es que hay una reducción como del 3% de la pobreza en este país. Entonces, después de 20 años y ese tamaño de inversión en política social, pues sí creo que nos deberíamos de preguntar con sinceridad, lo estamos haciendo fatal y necesitamos hacer otra cosa, ¿no? Y creo que se vale, yo creo que se vale medir el éxito de la política gubernamental, se debe medir el éxito de la política gubernamental, no sobre el discurso y no sobre las acciones, sino sobre sus resultados. Muchas gracias, Ale. Y pues para terminar ya con esta segunda ronda, Estefanía pues nos contaba también los problemas del populismo punitivo, la prisión preventiva oficiosa que se le quiere aplicar a todo. El 24 o el 25 en esta semana salió que se aprobó pues a lo que también se conoce la ley Ingrid, que básicamente pues sanciona con cárcel a las personas servidoras públicas que filtren imágenes. Pues este caso fue muy triste el año pasado, pero pues también hay que saber si estos son los mecanismos o los métodos para efectivamente tratar de erradicar estas conductas. Entonces me gustaría saber, Estefanía, ¿qué hacemos o cuáles son algunas de las propuestas que podríamos tener
en materia de seguridad y con una perspectiva tanto interseccional como de género. Muchas gracias, Fer. Digo, esa es siempre la pregunta, ¿no? Y quiero empezar nomás reconociendo, o sea, como bien dices, hay este recurso al derecho penal constante, ¿no? Violencia que se señala, problema que se señala, se pasa al derecho penal. Una de las ventajas que tiene el derecho penal es que a todo lo trata igual. Si el problema es que los hombres desproporcionadamente no pagan pensión alimenticia, cárcel. Si el problema es la distribución de imágenes sexuales no consentidas, cárcel. Si el problema es violencia familiar, cárcel. Si el problema es discriminación en el trabajo, cárcel. Y esto lo digo porque precisamente cuando te sales de la lógica del derecho penal te das cuenta que no necesariamente hay una única respuesta, sino que son fenómenos complejos que cada uno requiere distintas medidas diferenciadas y complementarias. Entonces, nomás quiero empezar reconociendo esto porque la expectativa siempre es, ¿cuál es tu guardia nacional? ¿No? Y no es tan fácil. Y en el feminismo lo sabemos porque estamos tratando de erradicar sistemas complejos de desigualdad y no es como, danos el voto y se acabó el voto, ¿no? O sea, y ya se acabó el problema, ¿no? Es así como, necesito voto, necesito ver brecha salarial, necesito ver violencia en el trabajo, necesito ver redistribución. O sea, justo eso me parece importante comenzar a reconocerlo. Desde Intersecta, por ejemplo, hemos tratado de ir viendo distintas problemáticas y nos topamos otra vez con esto. Te empiezas a clavar en homicidios y feminicidios y empiezan a salir una serie de reformas que serían necesarias. Una que no quiero dejar de mencionar, sobre todo porque recientemente ONU Mujeres en su último informe de violencia feminicida lo reconoce, que es, por ejemplo, la importancia que hablemos del control de armas. Actualmente, de cada 10 mujeres que son asesinadas en México, 6 son asesinadas con arma de fuego. En el 2000 eran 3 de 10. Entonces, los homicidios con arma de fuego son lo más común en la calle y también son lo más común en la casa. Y aquí, de hecho, lo menciono porque las mujeres es una agenda que trae. Y una vez que le empiezas a rascar al control de armas, se te abre una agenda de 10, 15, 20 años, donde tienes que empezar a ver, cómo llegan las armas, cómo se pierden las armas, a quién afectan las armas, no solo en las mujeres. Por ejemplo, justo Magda Cos, que trabaja en mujeres, siempre menciona el vínculo entre armas y masculinidad, ¿no? Que ahí también habla, haciendo referencia a lo que decía la embajadora, o sea, la importancia del trabajo de la masculinidad. Y de nuevo, lo pongo como un ejemplo de alternativas que nos llevarían a repensar desde tráfico de armas y fronteras, ¿no? Hasta pensamientos más profundos sobre cómo todos los conflictos se resuelven a trancazos y a balazos, ¿no? Que es un pensamiento muy patriarcal, literal, ¿no? A mí, de lo que más me gustaba del presidente era abrazos, no balazos, que por cierto fue muy criticado, ¿no? Y en todas las críticas era casi que poco machín pingüín, ¿no? Ante lo que estamos viviendo, balazos y no abrazos, ¿no? Y creo que por ahí hay mucho que explorar, eso es uno. También por seguir con homicidios y feminicidios, por ejemplo, una cosa que nos preocupa es que a pesar de las distintas políticas en torno a centros de justicia, refugios, centros de salud, los asesinatos de mujeres en la casa no se han podido reducir en casi ningún estado, por no decir en ningún estado. Hay años donde varían más, hay años donde se reducen un poco, pero en general no lo hemos logrado. Y aquí, por ejemplo, creo que mucho del trabajo de X apunta a, o sea, te empiezas a clavar en centros de justicia y se te abre, X lleva 5 años con centros de justicia, ¿no? Te empiezas a clavar de los refugios, sobre los cuales hemos discutido mucho los últimos años por el tema presupuestal. Ahí hay todo un tema. A mí lo que siempre me preocupa, por ejemplo, los servicios de salud, que sabemos que con la NOM 046, las secretarías de salud, las instituciones de salud son una pieza clave de la prevención y no he podido encontrar aún un buen análisis de en qué andan. ¿Atienden mujeres, no atienden mujeres? ¿Cómo las atienden? ¿Quién las atienden? Todo eso no lo podemos saber y ahí se abre otra vez, bueno, al menos no ahorita, ¿no? Y ahí se abre otra vez toda una pista. De cualquier manera, ¿no? Y esto lo quiero dejar de mencionar, justo creo que una de las discusiones profundas que tenemos que tener es cómo sería una política de seguridad feminista, que no esté basada ni en los balazos, ni en los trancazos, ni en el encarcelamiento. Porque lo que vemos ahorita, y justo, ¿no? Hay, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, hay este reconocimiento de que han cometido abusos, ¿no? Pero la solución un poco que se ofrece son las capacitaciones.
Y justo junto con X, Justicia para las Mujeres y Data Cívica, publicamos en diciembre un informe sobre las capacitaciones de las Fuerzas Armadas, que por cierto son viejísimas. Ya desde los casos de Inés y Valentina, la Corte Interamericana les ordenó tener un programa permanente de capacitación en derechos humanos que se enfocara en población indígena, en igualdad de género, y fue de terror, para empezar, la opacidad. O sea, la poca información que daban y la información que daban contradictoria, ¿no? Y que, otra vez, dado el contexto, dices, chale, si ni siquiera de capacitaciones, algo tan fácil, tan inocente, no pudieron dar resultados, no pudieron dar un solo temario, no pudimos ver una sola persona docente, ¿no? Si es algo tan básico como capacitaciones, que qué podrían esconder, qué más pasa en otros temas, ¿no? Y lo que nos preocupa también, justo, estamos por publicar en Intersecta que por tercer año consecutivo todos los indicadores de abuso de las Fuerzas Armadas van en aumento. Entonces, ni las capacitaciones, que ni sabemos bien qué están haciendo, pero parece que no funcionan, y esto lo digo porque también hay esta idea de que si el presidente dice que ya no habrá abusos, va a tener como este efecto hacia abajo y ya no habrá abusos. Y es justo, pues, no tiene el poder el presidente, ¿no? Y nos tenemos que clavar en otro tipo de controles. Entonces, esto lo digo de nuevo por todas las pistas que podríamos estar siguiendo, y lo importante es tener un movimiento amplio, diverso, y un Estado que esté viendo todas estas pistas y en conjunto ir descifrando las diferentes soluciones y políticas que no será una, pero hay suficientes pistas de dónde podemos empezar a construir. Muchas gracias. Ya estamos casi sobre el tiempo. Voy a rescatar la última pregunta del público. A lo largo también de su segunda intervención traté de añadir lo que ya venían preguntando en el chat. Entonces, esta la dejo abierta para la que quiera contestar. Nos preguntan, ¿cómo podemos convertir los ministerios públicos o fiscalías en espacios seguros de denuncia para las mujeres a fin de incrementarlas y reducir los índices de impunidad? Creo que es una pregunta que pues nos ha llevado como muchos años plantear, porque a la fecha pues todavía no sabemos. Siempre está este tema de si te pasó algo, denuncia, y si denunciaste, pues tal vez no sucedió nada, y también como que nos quita esta idea de que denunciar también es bueno. Entonces, para la que quiera contestar, adelante. Si quieren, doy algunas ideas. No tengo la respuesta ideal, pero creo que, y esto va un poquito de la mano de lo que decía Estefanía, de que muchas veces pensamos que todos los problemas en la desigualdad o en el acceso a la justicia vienen de la misoginia, del patriarcado. Y hay un estudio muy interesante que Estefanía me acercó a él, de Alejandra Ríos del CIDE, sobre fiscalías especializadas. Y aquí se dio cuenta ella que muchas veces no era el tema que hubiera una fiscalía especializada, sino era un tema de recursos, que es mucho lo que encontramos en centros de justicia. Hay un problema de gestión de política pública. Es decir, por ejemplo, lo que encuentra Ale es que hay una computadora para 7 ministerios públicos, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden tener esto, no? Este tema que sale en las noticias, que no tienen suficientes bolsas para los cuerpos, ¿no? Entonces, por un lado, yo sí diría que es importante ver qué es lo que está pasando, tener un diagnóstico claro de cuáles son las razones por las que pues, los fiscales y los ministerios públicos están actuando como tal. Y en esto sí mirar los recursos, y dentro de los recursos humanos es un tema muy controversial, el tema de las capacitaciones, que justo ahorita Estefanía sacaba de este informe que sacamos, donde pues encontramos muchísima opacidad, pero nosotras hicimos otro informe sobre poder judicial en temas de discapacidad, y nos dimos cuenta que había serios problemas, por ejemplo, de quién asistía, ¿no? Asiste gente de nivel muy bajo. Está bien, tienen que asistir los de todos, pero no asistían, por ejemplo, a los jueces a estas capacitaciones. ¿Quién imparte estas capacitaciones? Y sobre todo lo que yo creo que es bien importante es que esas capacitaciones sí se evalúen en el trabajo de la fiscalía. Sin duda son algunas ideas, creo que es un tema súper complejo, pero que nos ayudarían a dar seguimiento.
Lo que hemos visto en centros de justicia es eso, ¿no? O sea, en cuanto tú das estructura legal, das recursos, empieza a mejorar, empieza a mejorar el servicio que se les da a las mujeres. Son algunas pistas que me gustaría dar. Muchas gracias. Y también vi que la doctora Gassman alzó la mano, entonces brevemente y muchas gracias. Sí, bueno, yo creo que como han dicho Estefanía e Isabel, es realmente uno de los temas pues centrales y donde estamos yo diría, tratando de innovar. Yo les diría, primero que estamos totalmente de acuerdo, nosotras, y yo no voy a hablar solo desde el Instituto Nacional de las Mujeres, pero desde el grupo interinstitucional que estamos trabajando bajo liderazgo de la secretaria Olga Sánchez Cordero, planteando que el tema no es todo hacerlo penal, sino que hay que desarrollar un sistema que realmente vea lo que las mujeres necesitan, ¿no? Y es facilísimo decirlo, es dificilísimo, y todas las que estamos aquí lo sabemos porque todas de alguna manera lo hemos hecho, llevarlo a la práctica. Y esa es la propuesta del trabajo interinstitucional, la apuesta de tener un modelo homologado que ponga en el centro las necesidades de las mujeres, al mismo tiempo que fortalecemos los centros de justicia, al mismo tiempo que dialogamos con las fiscalías. O sea, realmente lo que se está haciendo desde el GIEB es justamente cómo hacer este cambio de ve y denuncia, porque sabemos que eso para las mujeres no es una salida, ¿no? Y no es tampoco lo que necesitan al principio, lo que necesitan es muchísimo más ver cómo están seguras, cómo están más fuertes, para después decidir si lo que van a ganar con una denuncia sirve o no sirve, ¿no? Y ahí está, digamos, el trabajo que estamos haciendo intersectorialmente, que también es interseccional, y tal vez poner en la mesa una variable que a mí me parece extremadamente importante para responder a lo que decía Estefanía, ¿no? ¿Cómo hacemos una política de seguridad feminista? Yo creo que en este momento tenemos una oportunidad muy interesante con la nueva secretaria de Seguridad, que tiene este tema como un tema central, que tiene muchísima claridad y claro, está llegando y tampoco tiene una varita mágica, pero me parece que todo lo que le acerquemos en términos de propuestas realistas que se puedan hacer, ella va a estar muy abierta y está trabajando en el marco del grupo interinstitucional para realmente hacer una diferencia. Pero obviamente es un desafío gigantesco. Yo que soy un optimista, me parece que ya haber cambiado el foco es un buen signo, y decirles con toda humildad que hacia eso vamos y eso es lo que estamos construyendo. Muchas gracias. La embajadora Sibel también había alzado la mano. Les pediría por favor si pudiéramos ser un poquito más breves con nuestros comentarios. Yo sé que les lancé como una pregunta muy compleja, pero en la medida de lo posible, gracias. Gracias, Fernanda. Mira, yo voy a ser breve en mi respuesta. Nosotros en OCDE hemos trabajado en ver en los países este tema de acceso a la justicia. Entonces, mi respuesta no son ideas mías. Yo lo que diría, y casi te digo que es mi respuesta cada vez que me hacen preguntas de distinto índole, acerquémonos a la OCDE y veamos en qué países sí está funcionando el acceso a la justicia de las mujeres. Veamos por qué funciona, qué no funciona. Y un poco lo digo recordando un comentario que hizo Alejandra sobre la política social. Dices, llevamos haciéndola y no vamos a saber si funciona. No perdamos tiempo probando cosas que no sabemos si van a funcionar o no, y veamos si en otros países hay capacitaciones o hay escenarios que sí están funcionando, y ver qué se puede adaptar y qué no. Y yo creo que ese podría ser un buen comienzo en vez de estar tomando medidas un poco oscuras. Ok, Fátima y luego Estefanía y ya cerramos. Gracias. Un poco, digamos,
yo invitaría a quien hizo esa pregunta y a todas nosotras a salirnos de los marcos que nos vendieron de qué es justicia. Pareciera que justicia es materia penal, ministerios públicos, investigación, y si acaso vas a obtener reparación y económica, porque no se está dando otro tipo de reparaciones en materia penal. Desde X estamos haciendo una apuesta por promover la protección, la verdad y la no repetición. Entonces creo que ahí, y trayendo a nuevos sujetos que no habían estado contemplados en la política de protección del Estado, como en este caso los jueces y las juezas. Si bien, y rápido, se acaba de aprobar una reforma a la Ley General en donde se está fortaleciendo las órdenes de protección, se sigue estando bajo la lógica, y ojo, porque eso es muy peligroso. 1, que no hay protección sin denuncia. 2, que se te va a proteger de la violencia en cuanto la violencia es una posible situación de delito o es una posible infracción. Esa es la mirada y la lógica que hasta ahorita se tiene en esta reforma que apenas acaba de ser aprobada la semana pasada. Entonces, ojo, ¿vamos a proteger a las mujeres porque es un delito? ¿Vamos a proteger a las mujeres porque es violencia? ¿O porque es una infracción? ¿O porque es violencia? E importa la violencia en contra de las mujeres. Y yo ahí lo dejaría. Estefanía. Ahí, haciendo eco de lo que dice Fátima, el año pasado en Intersecta trabajamos con el COPRED sobre el problema de la violencia contra estudiantes en el contexto universitario. Y la Endire, por ejemplo, nos arrojó un dato fascinante, que es que pocas mujeres denuncian, no es nuevo. Lo novedoso de la Endire es que muestran que las pocas que denuncian, 9 de cada 10 denunciaban ante su propia escuela y eran minoría las que acudían a las fiscalías. ¿Qué significa esto? ¿No? O sea, no es una obligación denunciar, pero incluso si vemos los patrones de denuncia de las mujeres, no necesariamente quieren las fiscalías. Y creo que una de las cosas más interesantes del movimiento de universitarias en México es precisamente cómo es un movimiento que no está enfocado en fiscalías, sino en cómo convertir a sus espacios universitarios en espacios seguros. Y la demanda es mucho más de reparación que solamente de castigo. Y esto también es muy importante repetirlo, porque una vez que complejizas la pregunta, muchas veces lo que más quiero es, 1, que se detenga la violencia, que no es lo mismo a que se castigue la violencia. 2, quiero que esto no le vuelva a ocurrir a otra compañera. Y si eso es lo que quieren las mujeres, las respuestas son muy diferentes a si asumimos que lo único que quieren es castigo. Entonces ya hay pistas, lo mismo estamos viendo, por ejemplo, en el ámbito laboral, la Endire muestra lo mismo. De las mujeres que viven en violencia laboral, pocas denuncian, pero las que denuncian acuden a sus centros de trabajo o sindicatos antes que a las fiscalías. Para quienes sí nos interesa el Estado y las políticas públicas, ¿qué significa esto? ¿Quién es la autoridad a cargo de los centros de trabajo? Secretaría de Trabajo. ¿Quién es la autoridad a cargo de las universidades? Secretaría de Educación Pública. Nos abre el panorama de las instituciones con las que tendríamos que estar trabajando. Y esto lo menciono y ya con esto concluyo. Justo por primera vez está por aprobarse la Ley General de Educación Superior. Es el esfuerzo más importante en décadas, por no decir en todo el siglo, por empezar a regular las instituciones de educación superior, y por primera vez se están poniendo en la ley obligaciones mínimas de las universidades en torno a la violencia contra las mujeres. Es una ley que propone, por ejemplo, no solamente los mecanismos de denuncia, sino cosas como repensar los espacios físicos de las universidades, repensar los materiales de estudio de las universidades, repensar quiénes son profesores y profesoras en las universidades, y que tiene esta visión un poco más integral y preventiva. Donde patina es que prohíbe cualquier mecanismo de conciliación o análogos. Y esto lo digo porque justo es donde las universidades, empujadas por las estudiantes, están avanzando, repensando formas de justicia, repensando formas de diálogo que no estén absolutamente centradas en un proceso rígido, inflexible, ¿no? Y cuyo único resultado sea el castigo. Entonces, de nuevo, ahí hay todas estas pistas de cómo podemos ampliar la discusión a distintos actores, instituciones y a distintas políticas, y cómo tenemos que resistir este tipo de medidas donde justo nos regresan a un único modelo, ¿no? Muchísimas gracias. Pues la verdad es que tenemos mucho por hacer. Hay muchísimas respuestas para rescatar, y todo lo que
lo que pues nos compete no solo exigir al gobierno, sino pues también desde cada una de nuestras trincheras aportar en la medida en la que podamos, y siempre pues atendiendo a las diferencias entre las mujeres, que no somos una sola, y pues también dando voz a todas las personas y tratar de pues de no hablar por las demás. Me gustaría pues invitar a las y los espectadores a que continúen en la conferencia. Ahorita vamos a tener una sesión de networking que ya empezó. Les acabamos de enviar por el chat el link donde se está llevando a cabo la sesión. En dado caso, también lo pueden encontrar en los correos que les mandamos con los boletos. Y los invitamos a seguir la conversación también aquí en Twitter, y les agradezco muchísimo a cada una de nuestras panelistas por haber aceptado nuestra invitación y pues por compartir sus ideas y perspectivas en este foro.